Bienvenido a Caminando entre abejas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Roberto. Soy el locutor y creador de este programa, dedicado a la apicultura. Hace muy poco me inicié como apicultor y se me ha ocurrido contaros las anécdotas, los progresos e información que puedas tener caminando entre abejas. Espero que te guste el capítulo y te animo a que conozcas un poco mejor a las abejas. Episodio número 3. El asentamiento. Hola amigos y amigas, hoy vamos a tratar del asentamiento. Una de las cosas que un aprendiz apicultor está obligado es elegir un buen asentamiento. El tema de asentamientos es muy complicado de tratar. Aquí en España cada comunidad autónoma lo regula. Para colocar tu asentamiento tienes que respetar unas distancias mínimas establecidas por la legislación a nivel nacional. Tienes que tener en cuenta que puede variar la normativa en cada municipio. Puedes colocar tus colmenas prácticamente donde quieras. No necesitas un lugar muy grande, ni necesitas flores en el mismo lugar. Las abejas recorren felizmente muchos kilómetros para buscar lo que necesitan. Debes de saber que todo monte tiene un dueño y debemos obtener un permiso. Es un error en pensar que el terreno no es de nadie. A la larga te pueden surgir problemas o disputas. Un terreno puede tener un propietario público o uno particular. Lo primero, tienes que averiguar a quién pertenece. Una vez tengas claro el propietario, debemos obtener un permiso. Si el terreno es privado, basta con llegar a un acuerdo verbal con el propietario. Mi consejo es un contrato firmado. Si el terreno es público, debes conseguir una licencia municipal. La localización perfecta no siempre es posible, pero sí la deseamos todos. Tus abejas son increíbles y se adaptan a cualquier sitio. Los asentamientos apícolas deberán respetar unas distancias mínimas. 400 metros de distancia mínima a los establecimientos de carácter público, centros urbanos o núcleos de población. 100 metros de distancia mínima a las casas rurales habitadas e instalaciones. 200 metros de distancia mínima a las carreteras nacionales. 50 metros de distancia mínima a las carreteras comarcales, 25 metros de distancia mínima a los caminos vecinales. Y en las pistas forestales las colmenas se instalarán en los bordes, sin que puedan obstaculizar el paso. La cantidad de colmenas que puede instalarse en un asentamiento está relacionada por los siguientes factores. Vas a depender de la calidad y cantidad de la flora apícola en el lugar. Debe ser abundante, fiable y variada. Un colmenar tiene que estar próximo a las flores que tengan néctar y polen. También dependerá de la duración de la flora disponible para las abejas. Tienes que conocer los recursos vegetales que hay cerca. Es necesario para el apicultor. Las abejas obreras pecorean en un radio de 500 metros. Raramente van más allá de los 3 kilómetros. Otro factor es el clima del lugar. Aunque las abejas están adaptadas para vivir en condiciones extremas, a veces los buenos asentamientos se ven afectados por la lluvia, viento o calor extremo. Otro de los factores que debes tener en cuenta es el suelo del apiario. Sobre todo no tiene que ser inundable. Evitaremos también los terrenos que tienden a encharcarse en determinadas épocas del año. Es mejor un terreno que drene bien el agua de las lluvias. Y el último factor es la capacidad de trabajo que tenga el apicultor. Es una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta. Debemos de tener un buen acceso fácil con tu vehículo y andando, para poder llegar a tus colmenas. Esto te va a facilitar las visitas para poder alimentar y recoger la cosecha. La ubicación del apiario debe facilitar el trabajo de las abejas y del apicultor, respetando siempre el reglamento. Algunos apicultores que solo tienen unas pocas colmenas suelen colocarlas en su propio jardín o en el huerto, pero para los que tienen cantidades superiores les hace falta un lugar específico. La instalación de apiarios tiene que ser en lugares bien ventilados, soleados y un poco de sombra. Evita colocar las colmenas en un barranco. El aire está quieto y húmedo. No las pongas nunca en una cima de colina. Nuestras colmenas tienen que estar a más de 5 kilómetros de lugares con focos de contaminación y en zonas libres y lejos de aplicaciones intensivas de plaguicidas. También debemos colocar las colmenas en alto y ligeramente inclinadas hacia abajo para evitar que se acumule el agua en el interior. Puedes utilizar unos soportes individuales de base o cualquier otro útil que nos permita elevarlas. Se deben elevar las colmenas para aislar las colmenas de las humedades que se producen al estar en contacto con el suelo. Yo te recomiendo puestas encima de bloques de hormigón hidrófugo.
La altura mínima que debes colocar tus cajones sería 40 centímetros mínimo. Tienes que pensar un poco en tu comodidad para tu espalda. Sitúa tu colmena orientada al suroeste. De esta manera las abejas se despiertan temprano y comienzan a buscar comida en el momento que se levanten. Coloca un cortavientos en la parte trasera de la colmena. Tienes que bloquear los fuertes vientos invernales para que no puedan estresar a la colonia. Lo ideal es evitar el pleno sol, porque el calor en verano hace que trabajen duro para regular la temperatura. Por el contrario, las sombras profundas pueden provocar humedad en la colmena. Ten en cuenta que la distancia mínima entre las colmenas es de 1 metro. La distancia entre filas de colmenas es de 10 metros. Tenemos que controlar las malezas de forma mecánica durante todo el año para reducir el riesgo de incendios. Puede ser un factor a tener en cuenta. La zona del asentamiento debe de limpiarse y desbrozarse con regularidad alrededor del apiario. El asiento, como mejor está, es abrigado del viento y de la humedad, soleado por la mañana y tarde. Tienes que ser respetuoso con el vecindario y debemos aplicar el sentido común. Evita colocar las colmenas donde sea una molestia para usuarios de caminos o en las fincas colindantes. Respeta la distancia entre otros colmenares, evitando los conflictos con otros apicultores. Estudia el terreno, la disponibilidad de floraciones apícolas. El agua se considera un elemento fundamental en la alimentación y la refrigeración de las colmenas. Tenemos que intentar que nuestras abejas tengan fuentes de agua, preferiblemente agua natural, nada de tóxicos y lejos de aguas residuales. Si no es posible tener agua cerca, tenemos que colocar bebederos que iremos rellenando en nuestras visitas al apiario. Yo personalmente en estos momentos tengo 4 bebederos de fabricación casera. Puedes ver cómo son en el canal de YouTube Caminando entre Abejas. Y por último, una vez encontrado tu lugar ideal para el asentamiento, recuerda señalizar tu colmenar con carteles de seguridad, de camino hacia el acceso. Conclusión de lo que tienes que tener en cuenta principalmente para tener un asentamiento y un colmenar perfecto. La disponibilidad de las flores en un radio de 500 metros. Una distancia corta desde tu casa. Un buen acceso fácil con el vehículo y andando. Agua potable en las cercanías o se lo pones tú mismo. Buen clima en la zona, luz solar y sin viento. Un buen drenaje para que las abejas no se mojen. Señaliza tu lugar y cumple la normativa del municipio. Ten en cuenta que todos los requisitos no los podrás cumplir. Hazlo lo mejor que puedas. Si quieres saber un poco más sobre mí, sígueme en la página de Facebook, titulada El Abejar de Quinto. Allí os muestro mis progresos de un aprendiz apicultor. Un saludo y gracias, mis queridos oyentes.